Buenas noches, doctor. Un saludo. Sí, se escucha claro. ¿Me escuchan o me escuchan? Porque yo no los escucho, les cuento. Doctor, ¿nos Ahora escucha? sí, Yo tengo buena recepción. Buenas noches, doc. ¿cómo han estado? Muy buenas noches. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos los presentes. Seguramente los compañeros van a ir ingresando en la medida que podamos avanzar con la materia. Este es un módulo en el cual analizaremos el proceso civil, el procedimiento civil, veremos cuáles son las diferencias, la naturaleza jurídica en una primera instancia, para posteriormente analizar la normativa adjetiva establecida en nuestro ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Y si es necesario, evidentemente, analizaremos una que otra teoría, pero la finalidad es de que tengamos conocimiento de la praxis jurídica en materia civil. Evidentemente, 8 clases para analizar la norma adjetiva civil y sus implicancias, pues es muy poco, ¿no? No obstante a ello, se socializarán, se analizará los marcos esenciales. Asimismo, se les entregará el material detallado respecto a temáticas que quizás por el tiempo no nos alcancen. No obstante a ello, trataremos de ser eh, óptimos con el tiempo que tenemos dentro de nuestras clases para que así podamos sacar el jugo a esta materia y podamos aprovechar este tiempo que tenemos en estas 8 clases, las cuales va a durar el módulo. Respecto a la evaluación es la misma que en el anterior módulo respecto a los tiempos y estructuras, ¿no? Cada semana tienen una actividad, tienen un foro y una tarea, cada semana, ¿ya? Cada 2 clases. Tenemos un trabajo final, en la última semana solo tienen un foro y se les amplía en tiempo unas 2 o 3 semanas posteriores a a la conclusión del módulo para que ustedes puedan realizar su trabajo final. Bueno, lo que sí les voy a recomendar desde ya es que manden todos sus trabajos en PDF cuando son las tareas, no en Word. Si son en Word, no van a valer. En PDF, solamente en PDF los trabajos. Y todos los trabajos, las tareas, no estoy hablando del trabajo final, las tareas que son 3, cada una por semana, todas son esquemas, ¿ya? O sea, todas deben ser realizadas de forma creativa, estructurada, y no son más que 2 planas, ¿no? Cada tarea es el máximo, es 2 planas. Entonces, lo que se quiere o la finalidad que se tiene al realizar este trabajo, estos esquemas, es que ustedes tengan la capacidad de diferenciar conceptos, de precisar conceptos y que esto ayude en su práctica jurídica. Las 3 tareas son esquemas. ¿Qué significa? Que no quiero un texto a la hora de presentar el trabajo. El trabajo no tiene que ser en Word, el trabajo tiene que ser en PDF. Si es en Word, no va a ser revisado. Si no es esquema, quizás sea revisado, no, quizás va a ser revisado, pero la nota va a ser mínima, ¿no? Va a ser mínima. Evidentemente el contenido puede ser bueno, pero no están cumpliendo con las instrucciones. Lo que se pide es esquemas en las 3 tareas. Ahora bien, yo entiendo que por X o Z razón, muchos de nosotros no podamos manejar em, programas y demás para hacer unos esquemas con cuadritos, eh, pues pueden hacerlo a mano, lo escanean y me lo envían en PDF y tiene la misma posibilidad de tener la misma nota que los otros trabajos, los cuales evidentemente tienen que cumplir las instrucciones de ser esquemas. ¿Cuál es la finalidad? Que ustedes tengan la capacidad de diferenciar conceptos, apreciar conceptos, em, y evidentemente esto se logra a través de realizar unos esquemas con toda la información que se da en clase. ¿Qué se puede hacer? Optar por conocimientos y bibliografía, evidentemente, que ustedes puedan consultarme o que ustedes mismos puedan consultar.
¿ya? Pero la información que yo le solicito en las tareas no es información que salga fuera de clase, ¿se entiende? Por ejemplo, su primer foro es diferencia entre proceso y procedimiento. Lo vamos a ver en clase. Ustedes atienden y pueden responder su foro. Si quieren precisar, revisan bibliografía, más lo que avanzamos en clase, completan el foro. ¿Para qué? Para la idea es de que precisemos conceptos y vayamos avanzando. En la actividad, en la primera actividad, por ejemplo, vamos a ver las teorías de la naturaleza jurídica dentro del procedimiento, del proceso civil. Ya vamos a ver estas teorías, estas tres teorías. ¿Qué va a ser la tarea? Que ustedes en esquemas expliquen estas tres teorías. Lo vamos a ver en clase, ¿no? Entonces no se solicita como tarea cosas que estén al margen de la clase, ¿ya? El último trabajo, el último trabajo va a ser un tema práctico, en el cual yo les daré un caso en específico, en el cual ustedes realicen la valoración de la prueba, apliquen principios de valoración de la prueba y realicen una sentencia al respecto con la valoración de la prueba de los elementos que yo les daré. Ya harán una clasificación, etcétera, etcétera, que iremos avanzando en el transcurso de las clases. Así que el último trabajo no es un ensayo, sino es la práctica de todo lo que iremos avanzando en estas clases, a través, como les digo, de que puedan identificar, valorar, aplicar principios mediante la emisión de una sentencia. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura en general de nuestra clase que damos por iniciado el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda o alguna acotación. Compañeros. Cuando hablamos de proceso y procedimiento, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Cuál sería la diferencia entre proceso y procedimiento? Como ideas generales, igual lo vamos a ir viendo con calma, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre proceso y procedimiento? Cuando hablamos de proceso, hablamos de la totalidad de la actuación judicial para resolver un determinado conflicto, ¿ya? Y si existe conflicto, hablamos de partes. Cuando hablamos de proceso, no solo hablamos de partes, sino hablamos del representante del Estado, que es el juez, ¿ya? A diferencia de estas actuaciones judiciales que nos ayudan a resolver el conflicto, cuando hablamos de procedimiento, estamos hablando de el conjunto de normas, de reglas que nos señalan cómo se debe actuar en el proceso, en esa actuación judicial para resolver un conflicto, ¿ya? Esa es la diferencia entre proceso y procedimiento, y eso es lo que ustedes deberán resolver en su primer foro con sus propias palabras en esta semana, ¿no? Los foros no tienen que ser muy amplios, como bien saben, pero quiero ver sus perspectivas y la construcción que ustedes puedan desarrollar al respecto durante estas dos clases en las cuales vamos a analizar el proceso y el procedimiento de forma más detallada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de esos actos, esas diligencias que son realizadas ante un órgano jurisdiccional, ¿ya? Cuando hablamos de un órgano jurisdiccional, estamos hablando de un tribunal, estamos hablando de un juzgado, ¿ya? ¿Y para qué se realizan estas diligencias ante un órgano jurisdiccional? Evidentemente para solucionar o para dirimir un conflicto, ¿ya? Para dirimir una controversia. Si hablamos de controversia, evidentemente lo que existe es un conflicto de intereses. ¿Entre quiénes? Entre las partes, ¿ya? El demandante y el demandado. ¿Qué es lo que abarca el proceso en general?
Cuando hablamos de proceso, estamos hablando desde el inicio con este acto procesal fundamental que es la presentación de la demanda. Desde la presentación de la demanda, todos los actos procesales que se realicen, ¿no? Que se van a realizar, que son sucesivos en tiempos específicos señalados por el procedimiento, porque ya sabemos la diferencia entre proceso y procedimiento, hasta la llegada de la sentencia, toda esta etapa, todo este circuito, ¿no? Se denomina proceso. ¿Ya? Por lo tanto, el proceso va a ser ese camino, ese circuito legal que nos va a permitir plantear, nos va a permitir debatir y nos va a permitir resolver un determinado conflicto, una disputa. Ese es el proceso, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de procedimiento, como bien ya lo habíamos señalado, estamos hablando de ese conjunto de normas, de reglas, de formalidades, ¿no? Que van a regular la forma en que se debe llevar a cabo un proceso. Ese es el procedimiento. Yo a esto incorporaría un elemento más, que es el tema de la costumbre jurídica. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver que existen diferentes costumbres jurídicas en algunos lugares de Bolivia. Por ejemplo, hay ciertas cosas que solicitan en Potosí que no solicitan en La Paz o tipos de formalidades. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, ¿no? Que no necesariamente se plantean las cosas de forma homogénea, ¿no? Perdón, los actos procesales no se plantean de forma homogénea respecto a las formalidades, ojo, en todo el país, ¿no? Existen algunas características esenciales dependiendo la región por costumbre judicial. No sé si han tenido la oportunidad de ver algo al respecto que puedan comentar con alguno de que puedan comentar con la clase, alguno de ustedes que quizás ha tenido la oportunidad de litigar en varios departamentos en los cuales mm, vio algunas diferencias al respecto. Ahora, si estamos hablando de estas formalidades, no sé si alguien quiere acotar al respecto, si ha tenido la oportunidad de ver estos pequeños matices que son, podríamos decir, diferentes dependiendo los departamentos o regiones de nuestro país. Doctor, buenas noches. Sí, tal vez no a manera de anécdota. Adelante. eh, Aquí en Oruro, a partir de la pandemia, a raíz de su protocolo de bioseguridad inclusive, ya se nos hace una exigencia al momento de pedir una conciliación, una diligencia preparatoria, el tema de presentar la fotografía, el croquis del domicilio, ¿no? Cosa que más antes no se hacía. Y obviamente estando en otros distritos, tal vez como Cochabamba, sí podía apreciar que ahí sí pedían. Pero acá en Oruro no. Y esa costumbre se ha adquirido, como le dije, a raíz de la época de pandemia. Genial, René, muchas gracias por tu acotación. ¿A alguien se le ocurre algo más? Bueno, entonces cuando estamos hablando de estas normas, reglas, formalidades, por ejemplo, estamos hablando en la forma en la que se presentan las demandas, ¿no? Pueden ser los plazos que deben cumplirse en cada etapa. ¿Esto dónde está señalado? En la norma, ¿no? La forma de presentar las demandas, los requisitos esenciales para presentar una demanda, ¿dónde están señalados? En la norma. La admisión de pruebas y la forma en que se deben practicar, ¿dónde está señalado? En las normas. Las competencias de las partes, las competencias de los jueces y de otros actores del sistema judicial, por ejemplo, o de los terceros, peritos. Todo esto está señalado y establecido en las normas. Por lo tanto, estamos ante el concepto de específico del procedimiento. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué es proceso y ya sabemos qué es procedimiento. Tenemos las ideas, ahora pasemos a hablar o a
a interiorizarnos un poco más en qué se entiende por proceso, de dónde deviene etimológicamente, eh, cómo se construyó, qué influencias tiene de las escuelas, la normativa adjetiva o el proceso en sí es algo antiguo, nuevo, en qué siglo surgió. Entonces vamos a hacer un breve, una breve descripción histórica al respecto, conceptual, para ya bueno, ya concluir esta clase con el análisis de la naturaleza jurídica del proceso, ¿ya? Entonces les voy a compartir una diapositiva y me avisan si la pueden observar. Esta clase es introductoria, así es que por eso vamos a ver un poco de naturaleza jurídica y la descripción de la construcción del concepto de proceso y etcétera. Bueno, a ver dónde está. ¿Pueden observar? ¿Se observa? Sí, doctor. Ya, está bien, muchas gracias. A ver, cuando hablamos de proceso o cuando hablamos de cualquier término, evidentemente debemos saber de dónde proviene. Para ello, la etimología nos es muy útil, ¿no? En este caso, proceso deriva del latín processus, que significa avance y progreso. Para Eduardo Couture, el proceso significa desenvolvimiento, acción de ir hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, todo proceso es una secuencia. Ahora, estas apreciaciones y estos parámetros evidentemente tienen que ver con el concepto actual de proceso que habíamos visto, ¿no? Ese circuito que deviene desde la demanda hasta la resolución de un conflicto a través de la sentencia. Todo eso es un desenvolvimiento, todo eso es una serie de actos que van hacia adelante y que concluyen en una resolución. Por lo tanto, todo eso es un proceso, ¿no? Entonces, acá no tenemos ninguna disidencia respecto a la construcción del concepto de proceso. Avancemos. Hugo Alsina nos dice que la palabra proceso es más amplia, porque comprende todos los actos que realizan las partes y el juez, cualquiera sea la causa que los origine, todos los actos, en tanto que juicio supone una controversia, es decir, una especie dentro del género. ¿Ya? Entonces, una cosa es proceso y otra cosa es juicio para Hugo Alsina, ¿no? La palabra proceso significa todos los actos que realizan las partes y el juez, mientras que la palabra juicio supone la controversia, ¿no? Específicamente la controversia. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, otra vez nos vamos a Couture. El proceso es un cúmulo de actos, secuencia de actos su orden temporal, su dinámica, la forma de desenvolverse, de la misma forma que un proceso físico, químico, biológico, intelectual. Todo proceso jurídico se desenvuelve, avanza hacia un fin y concluye. Demanda, actos, sus actos que van de forma paulatina, un proceso que decanta en una resolución, en una sentencia. El derecho procesal es una rama dentro del derecho. Ahora bien, el derecho procesal es algo nuevo, desde cuando se tiene, se analiza, se estudia, se tiene conocimiento sobre el derecho procesal. En el siglo XVIII, en los países de la cultura latina, se lo denominaba simplemente como práctica.
¿ya? Era una práctica, lo que actualmente nosotros conocemos como derecho procesal. ¿Cómo lo denominaban los libros? Lo denominaban como práctica judicial, práctica civil o praxis judicium, ¿ya? Ya recién en el siglo XIX, ¿no? Entonces, en una primera etapa, entendemos que el derecho procesal era simplemente denominado como práctica. Práctica judicial, en el caso del derecho civil, práctica civil o praxis judicium. Recién en el siglo XIX, la voz procedimiento sustituye al término práctica y el método, frecuentemente exegético al estilo de los comentaristas de los textos napoleónicos, describe el proceso civil y examina los alcances de sus disposiciones. Ahora bien, ¿qué es el derecho procesal? El derecho procesal es entendido como el sistema de normas que van a regular los requisitos y los efectos del proceso. Y por ende, al ser el derecho procesal el sistema de normas que regulan los requisitos y efectos del proceso, en él no solo hay que incluir las que podemos denominar normas procedimentales, normas estrictamente reguladoras del proceso, sino aquellas otras que denominamos orgánicas, en razón a que regulan la creación de los órganos judiciales, así como la actividad coordenadas dentro de las cuales actuarán los mismos. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando del derecho procesal, no solamente estamos hablando de estas normas que estrictamente van a regular el proceso, ¿ya? Como vimos, el tema, cómo se presenta una demanda, cuáles son los plazos y tiempos para presentar la demanda, cuáles son los plazos para la contestación a la demanda, eh, etcétera, 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 ¿no? No solamente a eso se debe entender como derecho procesal, eso es lo que nos está diciendo, sino también a otras normas denominadas orgánicas. ¿Y cuáles son estas normas orgánicas? Que también las vamos a analizar el día de hoy. Son aquellas que van a regular la creación de los órganos judiciales, así como la actividad y coordenadas dentro de las cuales actuarán los mismos. ¿Cómo surge el derecho procesal común? Surge de la conjunción de estos tres pilares del derecho. Primero, el derecho romano, derecho canónico y el derecho germánico, que emergen históricamente de lo que se denominaba el proceso común o proceso romano canónico. ¿Por qué se denominaba así? Porque regía en cuanto no se derogasen leyes especiales escritas. ¿Cuáles eran sus características? Primero, existía una división del procedimiento en diversas etapas o estadios, destinados cada uno al cumplimiento de un acto procesal. Otra característica era la producción de la prueba se regía por reglas rigurosas. La demanda puede oponerse defensas previas a la demanda. Cuando hablamos de oponer defensas previas a la demanda, estamos hablando de qué, de lo que conocemos actualmente como que excepciones. Todo esto en pro de documentar todas las actuaciones en un proceso exclusivamente escrito y carácter formal, sobre todo en el sistema de derecho en el cual nosotros pertenecemos, ¿no? Que es el cual le damos prioridad, que es el derecho romano germánico, la familia a la cual nosotros pertenecemos. Ahora sí, vamos a analizar la naturaleza jurídica para entender el derecho procesal, para lo cual debemos hacernos una pregunta. ¿El derecho procesal es un fenómeno, forma, parte de alguna de las figuras reconocidas del derecho o si por el contrario constituye por sí solo una categoría especial? Tenemos tres teorías para que nos explican qué es el derecho procesal, ¿no? Por una parte tenemos la teoría contractualista, por otra parte tenemos la teoría de la relación jurídica y por otra parte tenemos la teoría de la situación jurídica. Antes de que vayamos a analizar cada una de ellas de forma más detallada,
lanzamos algunas ideas. Cuando hablamos de contractualismo, estamos hablando de un acuerdo de voluntades, ¿ya? Entonces, el acuerdo de voluntades tiene que ver con em, el acuerdo de voluntades nos ayuda a entender lo que es el derecho procesal, ¿no? Teoría de la relación jurídica. No se entiende al derecho procesal como un acuerdo de voluntades, sino como simplemente como una relación jurídica. Teoría de la situación jurídica. Se entiende que ambas partes son contrarias, que existe un estado constante como un estado de guerra en el cual uno lo que pretende es ganar el proceso para tener para evidentemente cumplir su pretensión. ¿Ya? Entonces, esas son las ideas centrales, es decir, ideas básicas que quiero que tengamos presente para que nos introduzcamos a entender de forma más detallada cada una de estas teorías y al margen de ellos recuerden que este también es su primer tarea, ¿no? Un esquema sobre estas tres teorías y sus diferencias, que tienen su primer foro y su primera tarea. Pero todavía no voy a habilitar hoy, ¿no? No, el primer día no voy a habilitar el foro. Supongo que lo habilitaré el día sábado y desde el sábado contamos una semana para cada entrega de tarea. ¿Les parece? ¿Quieren que habilite hoy la plataforma para la actividad y para el foro? Si no dicen nada, supongo que están de acuerdo que se habilite hoy y empezamos a computar los días. ¿Está bien o no? Doctor, bueno, tal vez sobre eso, pedirle, ¿no? Tal vez un poco de consideración en el sentido de que inclusive tenemos un trabajo del anterior módulo que se ha ido alargando, ¿no? Y recién también han colgado las prácticas. No sé si podríamos empezar ya a partir del segundo módulo, perdón, de la segunda semana para el cómputo del plazo. No, El segunda clase, sábado, perdón, doctor. Segunda clase. ya del sábado, del sábado y damos una semana entera hasta el domingo, porque ustedes trabajan toda la semana y solo Mm. tienen tiempo el sábado y el domingo, ¿verdad? Y Sí, doctor. nuestro límite sería el domingo, cada domingo. Ya, me parece Sí, perfecto, así doctor. quedamos entonces. Este Doc, sábado un favor, habilito. ¿Sí? perdón, aclararle. Domingos es básicamente lo que pasamos clase, ¿no? Esto es lo que nos han informado en la universidad. Es ¿A qué horarios miércoles son y de domingo. nosotros? Perdón, ya me confundí con los módulos. ¿Somos miércoles y domingo? Y domingo. Ya, entonces, claro, entonces nuestra fecha límite va a ser domingo hasta las 12 de la noche, 11:59. Entonces yo les habilito la plataforma el sábado, este sábado, pero ustedes tienen hasta el próximo domingo de la otra semana. ¿Está bien? ¿Se entiende? De mi parte, sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna acotación? Bueno, continuamos entonces desgollando estas teorías. Empezamos con la teoría contractualista. A ver, para específicamente entender la teoría contractualista en este ámbito del derecho procesal, nos debemos remitir en una primera instancia a la teoría contractualista en general, ¿no? ¿Qué es la teoría contractualista? ¿Mm? Ya analizamos de sobremanera eh, John Locke, Rousseau, Thomas Hobbes, que nos dicen que antes vivíamos en un estado de naturaleza y debido a este contrato social, convenio, pacto, em, acordamos entre todos vivir, ¿no? Vivir con normas específicas, respetando la propiedad privada, por ejemplo, dependiendo qué teoría vamos a tomar en específico del contrato social.
yo les pongo como, por ejemplo, la propiedad privada. ¿Y para qué? Para que tengamos una convivencia pacífica en sociedad. Pero, ¿cuál es la esencia de este pacto? La voluntad, ¿no? La voluntad que tuvieron cada una de las personas, ¿no? Y ese acuerdo entre todos para tener una convivencia pacífica a través de normas de ese pacto, de ese contrato social que marca un antes y un después de el estado de naturaleza. ¿Ya? En el cual no existían estas normas, en el cual se imponía la ley del más fuerte, ¿ya? El lobo es el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Recuerdan lo que decía Hobbes, por ejemplo, en su libro Leviatán. Entonces, ese antes y después del estado de naturaleza deviene de este acuerdo de voluntades. Evidentemente no entendemos al contrato social, al pacto social, como en el cual yo, Luis, me senté con René, con Karen, con Sonia, con Jacqueline, y entre todos acordamos, o sea, de forma individual, no se entiende ello, sino se entiende como una abstracción, ¿no? Como un momento, es una abstracción teórica, ¿no? Es una abstracción teórica que pretende explicar cómo pasamos del estado de naturaleza a un estado, eh, un estado civil, digamos, ¿no? Un estado civil, un estado en el cual tienen normas, tenemos normas que debemos cumplir para tener una relación de paz entre todos nosotros y respeto a la normativa. Estas teorías lo que pretenden es explicar ello. Ahora bien, cuando hablamos de las teoría contractualista dentro eh, del derecho procesal, pues se entiende que existe un acuerdo de voluntades para ir a un administrador de justicia entre las partes, ¿no? Entonces, yo acuerdo con Karen ir a resolver un conflicto entre un administrador de justicia y los dos por una parte, los dos acordamos ir ante este administrador de justicia y los dos acordamos cumplir la resolución de ese conflicto. Esa es la teoría contractualista, ¿ya? Ahora, ¿será que es lo que realmente nos ayuda a entender qué es el derecho procesal? Esa es la pregunta. A ver, aterricemos un poco más. Cuando hablamos de la teoría contractualista, supone la existencia de una convención entre el actor y el demandado. Cuando hablo del actor, estoy hablando del demandante. Y esta palabra vayamos recordándola porque mucho la utilizaremos bastante con el actor, ¿ya? El actor es el demandante. Entre el actor y el demandado, en la que se fijan los puntos de litigio y en la que tiene su fuente los poderes del juez. Convención entre el actor y el demandado, entre los dos, por ese acuerdo de voluntades, se fija los puntos de litigio, dice, ¿no? O sea, qué cosa está en disputa y qué es lo que tiene que resolver el juez. Su antecedente histórico se remonta a la litis contestatio del derecho romano, que supone en forma expresa o implícita un acuerdo de voluntades, toda vez que de la respuesta que daba el demandado personalmente y ante el juez respecto a la demanda formulada por el actor, se infería la relación contractual entre las partes, la forma como se había trabado la litis y los alcances que debería tener la sentencia. ¿Será que se pone en acuerdo incluso los puntos de litigio entre el actor y el demandado? ¿O el juez es el que va a definir los puntos de litigio? Cuando hablamos de esta teoría contractualista, más se nos podría venir, bueno, más hace referencia incluso a ni así podríamos hablar, pero podría tener relación con el arbitraje, por ejemplo, por el tema de la voluntariedad, una conciliación, que es
cuasi jurisdiccional, pero entender al derecho procesal desde la teoría contractualista, pues creo que no abarca para explicar esa realidad. Pero vamos desgollando un poco más. La doctrina moderna rechaza esta teoría, ¿no? Ya que el actor demandante concurre obligado por la necesidad de obtener la tutela Como jurídica he del escuchado, Estado ¿viste? frente... ¿Aló? ¿Alguien habló? Bueno, ya. El demandante concurre obligado por la necesidad de obtener la tutela jurídica del Estado frente a sus intereses. El demandado es obligado a contestar e intervenir en el proceso. No existe ese acuerdo de voluntades desde el inicio, ¿no? Esas son las principales críticas. No es que uno porque, ay, qué bonito, yo voy ante el administrador de justicia y presento mi demanda y ya. No, yo voy obligado porque sé que existe un determinado sistema de administración de justicia, el cual debo cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para que pueda, evidentemente, cumplir mis pretensiones, ¿ya? Y este cumplir mis pretensiones no tiene nada que ver con que yo lo haga de forma voluntaria, o sea, con, con la intención, eh, con la libre intención, sino que uno va renegando incluso porque tiene que pagar abogado, eh, va a tomar mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las principales críticas, una de las principales críticas que atacan a la teoría contractualista. Por otra parte, eso es por parte del actor. Por otra parte, cuando hablamos del demandado, de la misma forma, se le notifica al demandado con la demanda y el demandado está obligado a contestar, ¿no? E intervenir en el proceso aún en contra de sus deseos. Es más, el proceso puede desenvolverse y extinguirse contra la voluntad del demandado e incluso en su ausencia. Por ejemplo, cuando es declarado en rebeldía. Por lo tanto, no concurre en la constitución y vigencia del proceso el elemento más esencial del contrato, para- en caso de que pudiésemos estar ante la teoría contractualista, ¿ya? Por lo tanto, no hay ningún contrato ni algo parecido dentro del proceso. Otra observación que se hace por la doctrina tiene que ver con la función jurisdiccional. ¿En qué sentido? En el sentido que el proceso no es un resultado de un previo acuerdo de partes, sino como el ejercicio de un poder inherente de la soberanía del Estado moderno y al cual las partes se encuentran sujetas por prescindencia de su voluntad. ¿Quién, quién tiene esa potestad de la resolución de los conflictos? Es el Estado. ¿Quién es el representante del Estado? El que va a resolver, el administrador de justicia. El juez representa al Estado. Por lo tanto, no estamos ante un contrato en el cual yo haya eh, puesto mi voluntad y Jason haya puesto su voluntad y entre los dos hayamos decidido resolver un determinado conflicto para que para que este suceso nos ayude a entender lo que es el derecho procesal. Siempre que hablemos del derecho procesal, debemos entender como actor esencial al Estado, ¿ya? Que es el Estado el que a través de su representante, un administrador de justicia o administradores de justicia en caso de que estemos ante un tribunal, va a tener la competencia para solucionar un determinado conflicto. Además, cabe señalar que resulta incoherente pretender que una institución de derecho público, como es el proceso judicial, pueda regirse, aunque sea subsidiariamente, por normas del derecho privado, como son las normas del derecho civil que regulan los contratos. En lo demás, tal como lo señala Couture,
Fuera de su valor puramente histórico, la concepción del proceso como contrato o cuasi contrato ha perdido dentro del derecho moderno toda significación. ¿Por qué? Porque no explica en sí qué debemos entender por derecho procesal, ¿ya? Por derecho procesal. Ahora vámonos a nuestra segunda teoría, que es la teoría de la relación jurídica. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de la teoría contractualista, qué es lo que nos dice, cuáles son las principales críticas, y llegamos a una conclusión. Ahora vamos a ver qué nos dice la teoría de la relación jurídica. Von Bülow señala que esta relación es de carácter público y aparece desde que la persona ejercitando su derecho de acción interpone una demanda, el acto procesal fundamental para entender el proceso, ¿no? Solicitando se le atiendan las pretensiones contenidas en ella, los derechos subjetivos que están plasmados en este acto procesal esencial que es la demanda. Es también autónoma en la medida que tiene vida propia y si bien debe tener correspondencia con la relación material preexistente, sin embargo es independiente de ella, pues para que la relación jurídica procesal genere un proceso válido, deben cumplirse determinados presupuestos procesales. ¿Qué son los presupuestos procesales? Presupuestos, esos requisitos esenciales necesarios para que podamos entrar a un proceso. ¿Ya? Esos son los presupuestos procesales. Por lo tanto, nosotros como tema específico vamos a hablar, son tres temas en los cuales hablamos de los presupuestos procesales. Estos tres temas lo veremos en una o dos clases, ¿no? En el cual vamos a analizar la normativa adjetiva para identificar cuáles son estos presupuestos esenciales, ¿no? Para que nos permitan em, eh, ingresar en sí al proceso, ¿no? Entre los cuales acá tenemos, por ejemplo, capacidad, competencia, regulados en los artículos 333 y siguientes, por ejemplo. Es compleja porque comprende un conjunto indefinido de derechos y obligaciones para cada uno de los que intervienen, pero teniendo todos ellos al mismo fin en común, que es la actuación de la ley. ¿Qué es entonces la teoría de la relación jurídica? Constituida la relación jurídica procesal con la demanda y su notificación, es deber del juez prever la demanda y, de ser el caso, resolver el conflicto de intereses, declarando el derecho de las partes y el de las partes a prestar toda la colaboración indispensable y a someterse a la actividad común. En la doctrina, en general y en el foro jurídico, se ha impuesto la teoría de la relación jurídica, ¿ya? ¿Por qué? Porque se identifica este carácter triangular para entender el proceso. Cuando hablamos de la teoría contractualista, estamos hablando de un acuerdo de voluntades entre dos partes. En este caso, cuando hablamos de la relación jurídica, estamos hablando no solamente de las partes, sino también del administrador de justicia, que es el tribunal o que es el juez, ¿ya? Y esta relación que debe existir, este triángulo, ¿no? Entonces, es la teoría que se ha impuesto en la actualidad. Por lo tanto, no se puede negar la existencia de una relación jurídica en el proceso de estos tres sujetos, esta relación que existe entre estos tres sujetos. ¿Cuáles son estos tres sujetos? Por una parte, tenemos al actor, el demandante, al demandado y al juez. Triángulo, ¿no? En suma, que es una relación de derecho público que se inicia con la demanda, se integra con la contestación a la demanda y se desenvuelve en el curso del proceso hasta concluir con la emisión de una sentencia. En el Código de Procedimiento Civil Boliviano, en el artículo 150 y 353, no es ajeno a esta concepción doctrinal. Al contrario, se señala claramente que en el proceso participan de manera esencial estos sujetos, que la relación procesal se establece con la demanda, la reconvención y respuesta de ambas,
la que no podrá ser modificada posteriormente. Además, se dispone que es deber del juez el otorgar a nombre del Estado, ojo, ¿quién es representante del Estado? El juez. ¿Cuál es el deber del juez? La tutela jurídica frente a las pretensiones de las partes. Por lo tanto, también en esta materia vamos a ver los poderes, deberes del juez. No podemos hablar de derechos cuando hablamos del juez y el juez. Hablamos de poderes, deberes. Incluso vamos a ver las disputas en cuál es la terminología más adecuada para hablar solamente de deberes o poderes, deberes. El proceso no es una relación, o sea, no es una relación, sino una situación jurídica. Ahora vamos a la teoría de la situación jurídica. Ya hablamos de la relación jurídica, en el cual identificamos a las partes, al actor demandante o, perdón, al actor o demandante, al demandado y al juez, ¿no? En una relación que deviene con una consecución de actos procesales desde la presentación de la demanda, la contestación de la demanda y el desenvolvimiento del curso del proceso hasta concluir en la sentencia, que es la teoría que más se ha aceptado en la actualidad. Ya descartamos en una primera instancia la teoría contractualista en la cual hablábamos solamente de la identificación de dos partes, el actor y el demandado, y el acuerdo de voluntades que existía entre ambos para acudir ante un tercero para que éste resuelva el conflicto y que lo que determine el tercero sea acatado por las partes por un acuerdo de voluntades. Vámonos a ver ahora la última teoría, que es la teoría de la situación jurídica. El proceso no es una relación, sino una situación jurídica, entendida como tal la expectativa de las partes a una sentencia favorable. ¿Ya? Entonces no es una relación, nos dice, ¿no? Sino que cada uno quiere lo que pretende, quiere que se haga realidad. Eso nos está diciendo. ¿Está ahí? ¿Está bien o no? Cada uno no va pretendiendo que tu pretensión no se haga que no, que no se haga factible, ¿verdad? O sea, todos queremos que nuestras pretensiones se puedan plasmar, evidentemente, a través de una sentencia favorable. Seguramente habrá algunas discusiones al respecto, pero en general eso es lo que uno persigue. Que en consecuencia no puede hablarse de derechos y obligaciones entre ellas, sino simplemente de cargas y posibilidades, dependiendo de las mismas la expectativa de una sentencia que se incline hacia una u otra de las partes. El juez no tiene para con estas ninguna obligación, sino como órgano del Estado es quien rige y gobierna el proceso, fallándolo con arreglo a la ley. ¿Ya? El juez no tiene esa relación con las partes. Cada uno, es que lo que más bien existe es una situación jurídica. Lo que hace el juez es cumplir sus obligaciones como representante del Estado a través de lo que señala la norma. Pero, ¿qué es lo que nos va a ayudar a entender la diferenciación de la teoría de la situación jurídica, la relación jurídica, la contractualista? Es el entender que dentro de la teoría de la situación jurídica se entiende al proceso como una contienda bélica. Si estamos hablando de una contienda bélica y una situación, no estamos hablando de una relación, ¿ya? A ver, vayamos adentrándonos al respecto. Goldsmith advierte que el espectáculo de la guerra le deparó el convencimiento de que el vencedor puede llegar a disfrutar un derecho que se legitima por la sola razón de lucha. ¿Qué explicaría entonces esto? Que eh, si una persona tiene un buen abogado, va a ganar el proceso y por lo tanto las pretensiones que uno tiene, las las va a ver evidentemente plasmadas a través de una sentencia favorable, sin importar el cómo, sino la finalidad. Eso es lo que trata de explicar esta teoría de la situación jurídica. En tiempos de paz, dice, el derecho es estático y constituye algo así como un reinado intocable.
Esta situación del derecho político se proyecta en forma idéntica al orden del derecho privado, pero estalla la guerra, o sea, el conflicto en un proceso, eso se refiere, ¿no? Estalla la guerra y entonces todo el derecho se pone en la punta de la espada. Los derechos más intangibles quedan afectados por la lucha y todo el derecho en su plenitud no es sino un conjunto de posibilidades, de cargas y de expectativas. Estamos en un conflicto, el actor y el demandado. Y aquí lo que importa es la finalidad. De la misma manera, se dice también en el proceso, el derecho queda reducido, a posibilidades, cargas y expectativas, ya que no otra cosa constituye ese estado de incertidumbre que genera la demanda y que hace que en razón del ejercicio de la negligencia o abandono de la actividad pueda ocurrir como en la guerra, se reconozcan derechos que no existen. Por lo tanto, esta doctrina considera el proceso no como debe ser, sino como es. Entonces estaríamos en el marco de las teorías realistas del derecho, ¿no? No como debería ser. Debería ser, por ejemplo, que lo que dice la relación jurídica, que el administrador de justicia es representante del Estado, sí, en cual las están ambas partes, que existe una relación entre ambas y que en respeto de las formalidades normativas señaladas en la norma adjetiva, esto va a llegar a una conclusión con base en una relación jurídica. En este caso no. En este caso no se analiza el proceso como debería ser, sino como es en realidad, ¿no? Es decir, el proceso no sería un medio para actuar el derecho, sino un medio para hacer valer como derecho lo que no es. Criterio demasiado realista que no puede constituir el fundamento de una doctrina científica. Esa es la máxima crítica a la teoría de la situación jurídica. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál sería? Yo no quiero perder mi casa, pero la adquirí de forma ilegal. Entonces, lo que hago es contratar un abogado que sepa todas las chicanerías posibles y que sea amiguito de, no sé, el registrador en derechos reales, el catastro en la alcaldía, yo qué sé, un notario. Y al final lo que yo quiero es que gane mi pretensión y mi finalidad es que no me quiten la casa que tengo, aunque haya sido ilegalmente adquirida. Entonces, dentro de esta teoría de la situación jurídica, no importa, ¿no? No importa esto, sino lo que no importa que sea esencial que esté avalado o no mediante un derecho, sino que esto que, entre comillas, no es derecho, yo lo voy a convertir en un derecho para que mis pretensiones sean cumplidas a través de una sentencia favorable. ¿Cuál es la función del proceso? La función del proceso, a ver, ya hemos analizado estas tres teorías, contractualista, relación jurídica, situación jurídica. Esa es su tarea, ¿ya? Esquema, PDF, no Word, recuerden, de estas tres teorías y sus diferencias. Esa es su tarea, su primer foro, diferencia entre proceso y procedimiento. ¿Cuál es la función del proceso? Es dirimir el conflicto de intereses sometido a los órganos de la jurisdicción. Ahora bien, ese fin puede ser privado y público, ya que satisface al mismo tiempo el interés individual comprometido en el litigio y el interés social de asegurar la efectividad del derecho mediante la obra incesante de la jurisdicción. Ahora vamos a analizar la función privada del proceso, configurado como una garantía individual, en este caso el proceso ampara al individuo y lo defiende del abuso de la autoridad del juez, de la prepotencia de los acreedores o de la hazaña de los perseguidores. No puede pedirse una tutela más directa y eficaz del individuo. Difícilmente se puede concebir un amparo de la condición individual más eficaz que éste. Mientras que ese es entender la función privada del proceso.
¿no? Como una garantía individual. No estamos hablando de derecho privado y de derecho público. Ojo, estamos hablando de el proceso como función pública o como función privada, no derecho público y derecho privado. Por eso decimos que es una garantía individual, ya sea derecho civil, ya sea derecho penal, ¿no? Ya que ampara al individuo y lo defiende del abuso de la autoridad del juez, de la prepotencia de los acreedores o de la hazaña de los perseguidores, ¿ya? No se puede pedir una tutela más directa y eficaz del individuo, ya que difícilmente se va a poder concebir un amparo de la condición individual más eficaz que este. Ahora bien, ¿cómo se entiende la función pública del proceso? Para el profesor Schonke, el proceso civil como institución está en primer lugar el interés de la colectividad, por ejemplo, ya que sus fines son la realización del derecho y el afianzamiento de la paz jurídica. El particular puede ocupar el tiempo y las energías. Entonces, por una parte, cuando hablamos de función pública, estamos hablando de la garantía, perdón, de la función privada, estamos hablando de la garantía individual, mientras cuando hablamos de la función pública, lo que estamos hablando es la realización del derecho que tiene la finalidad del afianzamiento de la paz jurídica. Ahora bien, esta función pública del proceso va a ser criticada por Couture, quien señala que el interés de la colectividad no procede del interés privado, sino que se halla en idéntico plano que éste. El Estado no tiene en el proceso un interés superior a la suma de los intereses individuales, sino que para Couture, tanto el interés público y el interés privado no existe una jerarquía al respecto. Lo que ocurre más bien es que el proceso sirve al derecho como un instrumento de creación, como una constante renovación de las soluciones históricas forjadas en el pasado. El derecho se realiza además cada día a través de la jurisprudencia. Por lo tanto, satisfecho el interés individual, va a quedar abundantes residuos de intereses no individuales que han quedado satisfechos. En ese sentido, y acaso solo en este, corresponde compartir la teoría que señala al proceso como el medio idóneo de asegurar la lex continuitatis del derecho, su efectividad en la experiencia jurídica, ese es sin duda su fin social, proveniente de la suma de los fines individuales. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del derecho procesal? La actividad procesal se debe entender como el arte del convencimiento del juez, tomar en cuenta la práctica de la persuasión cuando la misma se sustenta en el derecho y la equidad. El derecho procesal también debe ser entendido como el estudio del proceso desde una óptica científica, ya que va a distinguir sus instituciones unas de otras, además va a considerar su naturaleza jurídica, sus características, sus fines, con la finalidad de que se adquiera conciencia y convicciones de las mismas, como toda ciencia. Por lo tanto, esta disciplina va a requerir de análisis, saberes reflexivos, coherentes, sistemáticos del proceso civil que deben ser sustentados en principios. Asimismo, el análisis de los principios del derecho procesal van a ser analizados en este curso, ¿ya? A través de una clase. ¿Cómo se entiende al proceso como ética? El proceso es un instrumento de lucha en el cual la técnica puede ser superada por el engaño, donde no solo las partes, sino el mismo juez pueden ser inducidos al error. Tanto la simulación como el fraude pueden vencer a la buena fe. A ver, ¿se podrá entender al proceso como ética desde el punto de vista de la teoría de la situación jurídica o no?
¿Sí o no? ¿Qué dice? Karen, ¿se entiende o no se entiende al proceso como ética desde la teoría de la situación jurídica? ¿O desde qué teoría se debe entender, de qué teoría analizada el día de hoy se debe entender al proceso como ética? ¿Dónde abarcaría? ¿Dónde sí, dónde no? Doctor, ¿me permite? Claro, Sonia, adelante. Ya. Sí, el proceso como ética se tendría que entender desde la situación jurídica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ética, hablamos de parámetros de comportamiento, incluso que tienen que ver con la forma en la que procedemos. La situación jurídica está muy, bueno, la ética está muy inmersa en la situación jurídica, porque no vamos a olvidar que la situación jurídica se centra principalmente en la posición o en el estado en el que se encuentra un sujeto de derecho dentro del ordenamiento jurídico. Por esa razón es que debemos entender el proceso como ética desde la situación jurídica, doctor. Ya, pero No Sonia, sé, recuerde que en la situación jurídica no sí, importa cómo vamos a lograr las cosas, lo que importa es la finalidad. pero a ver, en el El otro es relación contractualismo lo jurídica. que importa, ya, en la teoría de la relación jurídica. En la teoría de la relación jurídica, lo que importa es el derecho de cada sujeto, en realidad, cómo estos se van a relacionar dentro del proceso. Es que la situación Entonces, jurídica mire, puede ser yo vista de tengo, varias yo formas, ¿no? tengo Como bien dice Sonia. exactamente, Adelante, Sonia. yo tengo una ambigüedad en ese tema, ¿no? Porque cuando yo hablo de situación jurídica, no ¿Ya? estoy hablando de dónde estoy, cómo estoy, o sea, cómo me ven los demás. Claro. Y cuando hablo de relación jurídica, estoy hablando de una relación entre partes, o sea, de los derechos inmiscuidos en esa relación. Entonces, ahí es mi ambigüedad, doctor. No, está bien, Sonia. Solo que el cómo, o sea, cómo eh, materializar mis pretensiones, pues no sé si yo tengo, o sea, si yo tengo una ética profesional y demás, pues voy a acudir al proceso y voy a acudir a las normas establecidas en el procedimiento para que esto decante en una resolución al conflicto a través de una sentencia, que evidentemente yo voy a buscar que se materialicen mis pretensiones, ¿no? Pero ahora, si yo, desde la situación jurídica en la que me encuentre, quiera materializar mis pretensiones a través de una sentencia favorable, pero no me importa cumplir de forma a cumplir el procedimiento, o sea, las normas, reglas que regulan el proceso, lo que me importa es tener una sentencia favorable, pues ahí sí entraría en disputa el proceso como ética, dentro de una interpretación de la teoría de la situación jurídica, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga algo que acotar? Sí, sí. ¿Alguien? Ya. O alguien Ya. está con su micrófono prendido? Sí, sí. Sus Ya. micrófonos, por favor, compañeros. Mañana venga. Ya. ¿Quién está con su micrófono prendido? Es que llego tarde, pero no, claro, lo que pasa es tal vez se estabilice Paguen sus micrófonos. un poco, no puede ir.
digamos, pero hoy vamos a tardar el último filtro, pues, digamos, A ver, ya a ver. ustedes digan, no dice nada, ¿para qué? A ver, que descansa ya. Pero es que, pues, no, de mí me comprometo, pero voy a ver, ya, yo creo que sí. Ya, si no, pero, Apaguen sus micrófonos, por favor. no, saludos al papá, por favor. ¿Quién está con su micrófono encendido? A ver, Jason me dice que me escucha con interferencia. ¿Será que todos me escuchan con interferencia o me están escuchando normal? Micrófonos, por favor. Ya. Ah, ya, gracias. Compañera Victoria, por favor, su micrófono. Perdón, doctor. Sí, sí, adelante. Ya. Jason me dice que se me escucha con interferencia. ¿Todos me escuchan con interferencia o está normal? Normal, doc. Ya, muchas gracias. Ahora no sé qué hice para perder ¿Ustedes siguen viendo la diapositiva o ya no? Porque yo no veo, les cuento. Sí, estoy viendo, doctor. La diapositiva. Así es, doctor. Y qué raro, mi compu no se ve mi cara en la compu en grande. A ver, déme un segundito. Mm, Compartir. Mm, ve, Acá debe ser, esto debe ser. A ver, a ver, a ver. Se hace esto ahora. Participantes. Debería. No, dame un segundito, por favor, no sé qué apreté. ¿Pantalla completa? No, vista, galería, morador. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, bueno, porque hay algo que no sé qué está pasando. A ver, ahora sí. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. ¿Dónde nos quedamos? Críticas, teoría de relación jurídica, teoría de la situación jurídica, función del proceso, función privada y pública del proceso, importancia del proceso, proceso como ética. El proceso como política. Ahora bien, el proceso es un instrumento de lucha en el cual la técnica puede ser superada por el engaño, donde no solo las partes, sino el mismo juez pueden ser inducidos al error. Ah, no, esto ya lo vimos, perdón. Proceso como política. En su proyección desde el siglo XIX hasta el presente, se advirtió que el derecho procesal en su conjunto resultaba ser en último término una forma de realización de las garantías constitucionales, que al ser un instrumento de tutela de los derechos discutidos en el proceso, es en última instancia la tutela de los derechos individuales reconocidos por la Constitución política en favor de todo ser humano. Esta disciplina estudia, por consiguiente, el proceso civil como política frente a la concepción tradicional que se detiene en el examen de las instituciones procesales como tales. La examina desde su concepción por el derecho constitucional como un régimen reglamentario de garantías constitucionales. Por lo tanto, el derecho procesal como política ya no es entendido desde una concepción tradicional en la cual se entiende al derecho procesal como el estudio de instituciones procesales, ¿ya? Sino más bien se entiende
al derecho procesal desde una concepción que introduce al derecho constitucional. Por lo tanto, el derecho procesal es el régimen reglamentario que nos permite la aplicación de las garantías constitucionales. Así se entiende al derecho procesal como garantía. Ahora bien, habíamos analizado que no solo debemos entender al iniciar la clase al derecho procesal como eh, esos pasos, esos actos procesales que inician a través de la demanda, la contestación y concluyen con la resolución que da fin a un determinado conflicto, sino que también debíamos entenderlo desde su parte orgánica. Esta parte orgánica la denominamos las normas jurídicas dinámicas. ¿Qué son las normas jurídicas dinámicas? Son aquellas que establecen los procedimientos o mecanismos para crear, modificar, interpretar o extinguir otras normas jurídicas. Su función principal no es imponer directamente conductas, como lo hacen las normas estáticas, sino regular el proceso de producción normativa dentro de un sistema jurídico. ¿Cuáles son las características de estas normas jurídicas dinámicas? Primero, regulan la creación del derecho, ya que establecen quién tiene la competencia para legislar o dictar normas y bajo qué procedimientos. Segundo, la jerarquía normativa. Generalmente las normas dinámicas pertenecen a niveles superiores del sistema jurídico como constituciones o leyes orgánicas. Y tercero, la flexibilidad. Permiten la adaptación del ordenamiento jurídico a nuevas circunstancias, asegurando su evolución. Esto de la flexibilidad es lo que vemos actualmente, ¿no? Ya no se concibe más para mal que para bien, desde mi apreciación, a las normas jurídicas como rígidas, ¿sí? Y en detrimento del principio de seguridad jurídica, sino que se asume el intérprete, por ejemplo, el intérprete de nuestra nuestra máxima norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, que es la Constitución, es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se concibe a la Constitución como una norma viva, ¿no? O sea, como una norma no concluida, sino inconclusa, que puede ser interpretada cada día y que evidentemente esto va a hacer que muten las disposiciones constitucionales a través de la interpretación de la misma que es realizada por el garante de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Los argumentos que respaldan este sistema jurídico, evidentemente, es el hecho de que el, el, de- el- el derecho es dinámico, que las situaciones van cambiando y que si el derecho fuese estático, pues evidentemente no abarcaría la resolución de conflictos, no abarcaría de forma práctica para resolver conflictos entre las partes ante nuevas situaciones que se van dando día a día y sobre todo en la actualidad, en la cual vemos cambios muy fuertes respecto a lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, nuevas formas de robo, etcétera, 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 delitos que no están tipificados, por ejemplo, y si no existiese esa flexibilidad por parte del ordenamiento jurídico, pues no se hallaría, entre comillas, justicia para las víctimas o específicamente, si no estamos hablando de un derecho penal, para el actor, el demandante, ¿no? El demandante, para la concretización de su pretensión, ¿verdad? Eso es por una parte, pero por la otra parte nos hemos ido al extremo respecto a la flexibilidad del derecho, al menos esa es mi apreciación. Ejemplos de normas jurídicas dinámicas. Por ejemplo, en una constitución, el artículo de la constitución que establece cómo se aprueban las leyes, por ejemplo.
el procedimiento legislativo en Bolivia está regulado en el artículo 162 de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Entonces, por, o sea, el máximo ejemplo que tendríamos para hablar de normas jurídicas dinámicas, pues sería el, el procedimiento legislativo, evidentemente. En los tratados internacionales, los artículos que regulan la ratificación o denuncia de tratados. Por ejemplo, el artículo 259 de la Constitución Política del Estado que establece el proceso para aprobar tratados internacionales. ¿Qué es la denuncia y qué es la ratificación? Cuando hablamos de tratados internacionales, cuando hablamos de tratados internacionales, em, hablamos de la celebración de tratados, ¿no? Todos sabemos que los tratados empiezan con la negociación, ¿no? ¿De quién negocia un tratado? Los plenipotenciarios. ¿Quiénes son los plenipotenciarios? Representantes de los estados. ¿Cómo son representantes de los estados? Pues a través de la emisión de los plenos poderes que les dan la competencia para que estas personas puedan representar la voluntad de un estado. Em, por ejemplo, si hablamos del presidente, evidentemente el presidente representa la voluntad del estado. Pero si hablamos de un embajador o una persona específica, debe contar con plenos poderes que transmitan la voluntad del Estado. Entonces, estos representantes a nombre de los estados van, negocian y después de haber negociado, pues suscriben el tratado y lo firman, ¿ya? Suscriben el tratado y lo firman. Ese tratado va posteriormente, dependiendo cuál es la normativa interna de cada estado, podría ser que inmediatamente se ratifique, se firma y se suscribe ese tratado, entre en vigencia o puedan faltar algunos otros pasos, como por ejemplo la aprobación, la ratificación y la publicación. En ese sentido, después de la negociación y la suscripción, dependiendo la normativa interna y dependiendo lo que señale el tratado en específico, automáticamente se puede dar la ratificación del tratado o esa ratificación dependa de realizar algunos actos posteriores. Por ejemplo, después de la negociación, la firma y la suscripción, ese tratado es llevado a consideración de otros poderes dentro de un determinado estado. En este caso, puede ser la Asamblea Legislativa Plurinacional o control de constitucionalidad para emitido el visto bueno por parte de estos órganos, órgano e institución autónoma, estamos ante la aprobación. Posteriormente, debido a la naturaleza de la negociación y la suscripción realizada por el Ejecutivo, es el Ejecutivo el que ratifica el tratado. Por lo tanto, es el presidente es el que ratifica el tratado después de que es aprobado por otros órganos, por otro órgano, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, y en caso de que haya existido un control de constitucionalidad, por ejemplo. Después de aprobado viene la ratificación que es realizado por el Ejecutivo. Y evidentemente terminamos con la publicación, pero eso depende mucho de la normativa interna de cada estado o del tipo de tratado que se suscribe, porque los tratados también tienen una clasificación, cartas, acuerdos, convenios, etcétera, 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 ¿no? Pactos. Y cada uno de estos términos tiene evidentemente una connotación específica. Todos estos son considerados de forma general tratado. Por ejemplo, el Acuerdo de Cartagena que da inicio a la comunidad andina es un tratado. El Pacto de San José de Costa Rica es un tratado. La Carta de Naciones Unidas es un tratado.
la Declaración Universal de Derechos Humanos es un tratado, ¿ya? Y dependiendo de la normativa interna de cada estado, pues este procedimiento que les acabo de señalar pudiese terminar con la firma, con la negociación, suscripción y firma y evidentemente la ratificación, o sea necesario la aprobación y posteriormente la ratificación realizada por el miembro del Ejecutivo para su posterior publicación. Eso es cuando hablamos de la ratificación. Cuando hablamos de la denuncia, estamos hablando del retiro del compromiso asumido mediante un Estado a través de su voluntad, a través de la ratificación de un determinado tratado. Esto ha sido regulado históricamente a través de la costumbre internacional hasta la emisión de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en el cual se positivizan gran parte de las normas, gran parte de la costumbre internacional se positivizan en el tratado, en el derecho de el derecho de los tratados a través de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ahora, esta Convención de Viena también es un tratado. ¿Ven? Hay muchos términos, como les había dicho. Convención igual es un tratado internacional. También ha sido negociado por los estados, ha sido firmado, ha sido posteriormente ratificado y ha entrado en vigencia. Cada tratado tiene sus condiciones para entrar en vigencia. Por ejemplo, se señala que ratificado más de 90 estados, ejemplo, entrará en vigencia el siguiente tratado. Entonces han esperado que todos los estados ratifiquen y a partir de que el 90 ratificó, entre en vigencia, por ejemplo, ¿no? Esa puede ser una condición para que un tratado entre en vigencia. Cuando ya se plasma la voluntad de un estado a través de la ratificación, pues también podemos salirnos de ese tratado, ¿ya? ¿Por qué es importante entender este procedimiento? Por ejemplo, Estados Unidos ingresó a la Liga de las Naciones, hizo la negociación, hizo la suscripción del tratado y fue los Estados Unidos el que propuso que exista un organismo de carácter global para evitar que exista guerras y que garantice la seguridad y paz social. Pero Estados Unidos nunca ratificó el tratado que dio vida a la Liga de las Naciones, que es el antecesor de la Organización de Naciones Unidas. Nunca dio la ratificación, por lo tanto nunca fue parte del tratado y nunca fue obligado a cumplir ese tratado. De la misma forma, cuando hablamos, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no es parte, por ejemplo, si hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos en nuestra mente a China, o cuando hablamos del cumplimiento de la pena, por ejemplo, cuando hablamos de la pena de muerte, tenemos en mente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no han ratificado esos tratados. Por lo tanto, no están obligados a cumplir lo que señala esas disposiciones. ¿Qué concluimos? Que nosotros como personas o como seres individuales no tenemos derecho por el simple hecho de ser humanos, sino que si nosotros somos parte de un ordenamiento jurídico de resguardo de garantías, en términos vulgares les voy a decir, es porque al Estado le ha dado la gana de reconocer derechos a los individuos. ¿A través de qué, por ejemplo? Bolivia ha reconocido ha suscrito y ratificado la Convención sobre Derechos Humanos, ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce los derechos individuales de nosotros como personas y por lo tanto, ante la vulneración de derechos, nosotros podemos acudir ante el sistema interamericano y hacer la denuncia respectiva ante la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente, en caso de incumplimiento, y otros requisitos, esta puede ser remitida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previamente, obviamente,
cumpliendo los requisitos de haber agotado, por ejemplo, las instancias correspondientes, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, países del Medio Oriente, en los cuales no se reconocen derechos a las mujeres, pues, ¿qué normativa vigente se tiene para el cumplimiento o resguardo de los derechos de esas mujeres, por ejemplo? Ninguno. ¿Por qué? Porque a ese Estado no le ha dado la gana de ratificar derechos que resguarden las garantías y derechos de esas personas, de esas personas que son nacionales de esos países. Y si han reconocido en un determinado tiempo, estos tratados han sido denunciados. ¿Qué significa la denuncia de un tratado? Anuncias el retiro del tratado, o sea que te vas a ir, pero ese irte de un tratado no es que tú dices me voy y chao, ¿no? Esto deviene de la costumbre internacional, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que decanta en que tienes que cumplir, en general son 5 años después de la denuncia para que te puedas salir del tratado, de las obligaciones que tiene el tratado. Entonces, en esos 5 años tienes que cumplir las obligaciones que han sido materializadas a través del tratado mediante la voluntad de un plenipotenciario que representaba un determinado estado. ¿Qué significa? Que si Bolivia el día de mañana denuncia la Convención Interamericana de la Convención Americana de Derechos Humanos y denuncia la normativa que reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte va a tener competencia durante los próximos 5 años, aun que se haya realizado la denuncia. Si Bolivia, de la misma forma, eh, denuncia el acuerdo de Cartagena, etcétera, etcétera, va a ocurrir lo mismo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que estamos hablando de estas normas jurídicas dinámicas y les he dado un poco más de contexto para que nos interioricemos un poco más. En el derecho administrativo, normas que establecen cómo las entidades públicas deben emitir resoluciones o reglamentos. En el derecho laboral, por ejemplo, la normativa que regula la negociación colectiva para crear convenios laborales entre sindicatos y empleadores. En resumen, las normas dinámicas son las reglas sobre cómo hacer las reglas esenciales para garantizar un sistema jurídico ordenado y adaptable. La estructura de las normativas jurídicas dinámicas es distinta de las normas estáticas, que típicamente se enfocan en el binomio supuesto de hecho consecuencia jurídica. Las normas dinámicas tienen una estructura que regula el procedimiento, la competencia y los efectos relacionados con la creación, modificación, interpretación o extinción de otras normas jurídicas. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la estructura de las normas dinámicas? Primero, el sujeto competente define quién tiene la autoridad para generar, modificar o extinguir normas jurídicas. Ejemplo, el Congreso Nacional en un sistema legislativo. En nuestro caso, la Asamblea Legislativa Plurinacional, si fuese el caso, o el presidente en el caso de decretos ejecutivos. El procedimiento establece el cómo debe realizarse el acto jurídico normativo. Ejemplo, el proceso legislativo para promulgar una ley, propuesta, debate, votación y promulgación. ¿Cuáles son las condiciones de validez? Se determinan las reglas necesarias para que el acto normativo sea válido dentro del sistema jurídico. Ejemplo, que una norma respete los límites impuestos por normas superiores. En este caso, evidentemente, estamos ante el principio de jerarquía normativa. Finalidad o efectos. Estipula el propósito del acto normativo y los efectos jurídicos que genera. Ejemplo, una ley promulgada puede crear derechos o deberes específicos para los ciudadanos. Y la relación jerárquica enfatiza que las normas dinámicas están subordinadas a normas superiores, como por ejemplo una constitución que regula los procedimientos normativos.
Ahora vámonos con el ejemplo práctico de una norma dinámica. El artículo 162 de la Constitución Política del Estado, tenemos, por ejemplo, a todos estos parámetros que acabamos de identificar. Primero, el sujeto competente define que el órgano legislativo tiene la capacidad de aprobar leyes. Procedimiento. Describe que las leyes deben ser debatidas y aprobadas por ambas cámaras, diputados y senadores. Procedimiento. Condiciones de validez. Señala que la ley requiere sanción y promulgación para ser válida. Finalidad o efectos. La creación de una norma de alcance general aplicable en territorio boliviano. Y 5. Relación jerárquica. El proceso debe respetar las disposiciones superiores de la Constitución. Y listo. Con eso hemos acabado eh, nuestra primera clase, que es introducción, más que todo, ¿no? Que es algunas consideraciones sobre el derecho procesal. Ahora sí vamos a adentrarnos con nuestro primer tema de el modo, ¿ya? Me dicen cuando se comparta la diapositiva, por favor. Pero deme un segundito, bueno, ya vuelvo, deme unos 30 segunditos.
Ahora, si me ayudan, por favor, cuando se comparta pantalla, para avisarme si se está compartiendo. ¿Se observa? Sí, doctor. Sí. Ya. A ver, estos principios, creo que me estoy confundiendo. Un segundito. Nos estábamos adelantando de tema. Este es. ¿Se observa? Sí, doctor, sí se Ya. Este es nuestro tema. El proceso. ¿Qué es el proceso? Es la serie de actos procesales que realizan las partes con la finalidad de establecer la composición de un litigio. En esta definición, ¿qué teoría prima? La relación jurídica. Es aquel conjunto de actividades del órgano jurisdiccional y de las partes que se realizan cuando existe una incertidumbre o la inobservancia de una norma jurídica para determinar una declaración o la realización coercitivamente de la tutela de un derecho. También se entiende al proceso como medio de debate de las partes ante un órgano jurisdiccional cuando existe la incertidumbre de un derecho o observancia ante el incumplimiento de una norma. La determinación del juez es coercitiva para que las partes cumplan. Recuerden siempre, cuando hablamos de juez, estamos hablando de representante del Estado. Sujetos que intervienen en el proceso. Ya habíamos identificado a los principales, ¿no? Al actor, demandado, demandante, demandado y al juez. Pero ahora vamos a hilar más fino. Demandante, tenemos al demandante o actor, al demandado, al juez, a los patrocinantes, abogados, secretario del juez, peritos, técnicos especializados. ¿Quiénes son los peritos? Técnicos especializados para establecer ciertos hechos que van a dar mayores elementos a las partes. También tenemos a los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Son aquellas personas que conocen ciertos hechos que ayudarán a la resolución de un determinado conflicto. Luego tenemos también al martillero, que es el encargado del remate, al notario, quien es el que levanta el inventario, dependiendo de qué proceso estemos hablando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del proceso? ¿Cuál es la finalidad? Resolver la controversia planteada por las partes. Se debaten a través de los abogados, con argumentos con base en hechos y pruebas. Recuerden que no se dice en base a, se dice con base en. Aquí está mal, nos hemos equivocado. ¿Cuál es el objetivo del proceso? Proteger los derechos. Asimismo, es buscar la paz social. Cuando decimos proteger los derechos, estamos ante la función privada del proceso. Cuando decimos buscar la paz social, estamos ante la función pública del proceso, ¿verdad? Intereses del proceso. Particular de las partes, ¿no? El demandante y el demandado, que evidentemente van a buscar una sentencia favorable para la concreción de sus pretensiones. Público. Vela por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y social que cumple una función social para vivir en armonía, respetando los derechos de todas las personas. La clasificación del proceso. Por su objeto, tenemos a los procesos de ejecución, los procesos cautelares. Por su objeto, tenemos los procesos de conocimiento, que resultan en una declaración que realiza el juez después de un amplio debate. Son los procesos ordinarios, los más completos porque las partes alegan sus hechos, fundamentos en plazos largos para que las partes tengan la oportunidad
de probar esos hechos. Tenemos los procesos de ejecución, que hace efectiva una sanción impuesta por el juez, título ejecutivo o coactivo, y este proceso consta de plazos más cortos y menores formalidades. Ahora, estos títulos ejecutivo coactivo evidentemente es un presupuesto procesal para que entremos para que entremos a los procesos de ejecución, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en un tema específico, habíamos dicho, ¿no? Los presupuestos procesales. Este proceso consta de plazos más cortos y menores formalidades. Se sustenta en un documento válido para las partes. Por ejemplo, el contrato de préstamo para el cumplimiento de la obligación o al incumplimiento de esta se somete al proceso de ejecución. Luego tenemos los procesos cautelares. El demandante instaura o actor instaura este proceso para prevenir que un derecho sea afectado, o se llaman también medidas precautorias. Ejemplo, anotación preventiva, secuestro preventivo. Estos son emitidos por el juez. Entonces, primero tenemos por su objeto y ahora vamos a analizar por su modo. Por su objeto ya hablamos de los procesos de conocimiento, ¿no? Los procesos de ejecución, los procesos cautelares. Por su modo, procesos de conciliación, arbitral, procesos voluntarios, procesos contenciosos. Procesos de conciliación. Ahora es obligatoria la audiencia de conciliación antes de iniciar el proceso, ¿no? Se hace un acta con esos resultados. Proceso arbitral es un modo para para llegar a una solución a través de un árbitro que media en el proceso. El arbitraje es una medida de solución inmediata. Tenemos los modos de resolución jurisdiccional y tenemos los modos de resolución arbitral. ¿Ya? Cuando hablamos del procesos de conciliación, hablamos de un modo de resolución cuasi jurisdiccional, ¿ya? Cuasi jurisdiccional. Mientras cuando hablamos del proceso arbitral, hablamos de uno diferente al jurisdiccional, ¿no? Por eso hablamos del jurisdiccional y del arbitral. En el arbitral prima la voluntad de las partes, a diferencia del jurisdiccional. Asimismo, en el arbitral los tiempos son mucho más cortos que el jurisdiccional, ya que si bien prima la voluntad de las partes dentro de un proceso arbitral, existen los parámetros de cómo se va a llevar este proceso adelante, o sea, cuáles son las etapas, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son las personas competentes para emitir la resolución de un determinado conflicto? ¿No? Y esa resolución no se da a través de una sentencia, sino a través de un laudo arbitral, por ejemplo. Luego tenemos los procesos voluntarios. Son aquellos en los que no existe oposición o parte contraria. No es contencioso, por lo tanto. Entre los ejemplos tenemos la apertura de testamento cerrado. Si nace un opositor, deja de ser voluntario y se convierte en proceso contencioso. Luego tenemos el proceso contencioso, cuando existen intereses contrapuestos. Esta es otra clasificación. Por lo tanto, un proceso contencioso puede ser un proceso de conocimiento, sí, un proceso contencioso. Puede ser un proceso de ejecución, sí, ¿verdad? Y por lo tanto, un proceso voluntario no puede ser un proceso de conocimiento y cosas así. No podemos jugar con estas clasificaciones. Por su forma, tenemos procesos ordinarios, procesos especiales. Entre el proceso ordinario, en las etapas tenemos la introductiva o de postulación, que se introduce ante el juez una pretensión y se establece el objeto del proceso mediante las afirmaciones de las partes. Evidentemente va a haber la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, la resolución de las excepciones previas, etc. Probatoria, la presentación de las pruebas en una etapa posterior para llegar a la decisión, al fallo judicial o la sentencia del juez. Y la impugnación. La sentencia se puede apelar ante juez superior para que revise los actos del juez de primera instancia. De la QUEM, llevar al acuo. ¿Incumplimiento de qué? Del principio de doble instancia.
principio de doble instancia siempre debe ser cumplido, ¿ya? No solamente por norma nacional, sino por compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado a través, por ejemplo, de la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Procesos especiales. Se basan en la celeridad, perdón, sí está bien, procesos especiales. Se basan en la celeridad, en la abreviación de plazos procesales, son simples a diferencia de los ordinarios y los plazos procesales son cortos. Por su contenido, tenemos los procesos singulares y los procesos universales. En los procesos singulares existe una más pretensiones. Procesos universales se considera la totalidad del patrimonio. Por ejemplo, petición y partición de herencia, el patrimonio total de cuyos o un concurso de acreedores. Ahora, esta clasificación es en general. Ahora vámonos a la clasificación de los procesos en el Código Procesal Civil Boliviano. Tenemos el proceso preliminar, que es evidentemente antes del proceso, en el cual tenemos a la conciliación previa, que es un paso obligatorio, las diligencias preliminares, declaración jurada de un testigo que se irá del país, una demanda de reconocimiento de firmas y rúbricas de un documento privado de compraventa, tramitar nombramiento de un tutor para un interdicto al que quiero demandar o exhibición de un documento de propiedad de una casa de mi propiedad. Diligencias preliminares dentro del proceso preliminar. Por ejemplo, yo celebro un contrato de préstamo de dinero con Jason, pero un documento privado, ¿ya? En el encabezado, evidentemente, se señala que con el reconocimiento de firmas y rúbricas del presente documento privado, este automáticamente pasa a ser un documento público, pero por flojera o por confianza que tengo yo con Jason, no fuimos al notario, ¿no? Entonces, para que se pueda realizar el cumplimiento de lo dispuesto en el contrato, porque se ha incumplido el contrato ya que Jason no me devolvió el dinero que yo le presté, pues acudimos a las diligencias previas, en el cual evidentemente se le va a notificar a Jason, se le va a dar un plazo para que él pueda, en caso de no estar de acuerdo que exista alguna irregularidad respecto a el hecho de que yo he señalado que en el documento está la voluntad de Jason para evidentemente el cumplimiento de la misma, pues en un determinado plazo, si Jason no acude, se va a disponer que ese documento privado vaya al notario de fe pública y evidentemente el notario, eh, en cumplimiento de lo dispuesto por ese administrador de justicia, por el juez, eh, ese documento privado se realice el reconocimiento de firmas y rúbricas y pase a ser un documento público, ¿no? Esa es la finalidad en este caso específico de las diligencias preliminares. Procesos cautelares. Tenemos la anotación preventiva para precautelar el derecho sobre bienes sujetos a registro, entre los cuales tenemos bienes muebles e inmuebles. Por ejemplo, para que no venda sus bienes, se pide la anotación de auto del deudor, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Precautelando el cumplimiento de una obligación. Embargo preventivo permite precautelar la pretensión la pretensión y que no disponga de sus bienes. Intervención judicial. Ejemplo, en una sociedad comercial cuyos socios se quieren declarar en quiebra, se interviene la sociedad para establecer si en verdad es real o no es real la quiebra, ¿no? Esa es la intervención judicial. La prohibición de innovar o contratar dentro de los procesos cautelares, que se prohíba la realización de contratos con relación al bien demandado, por ejemplo, el alquiler o dar en garantía. Luego tenemos los procesos incidentales. Todo esto es para tener un panorama general, ¿no? Vamos a ir desarrollando de forma específica, no se preocupe. Procesos incidentales. Nulidad de actos procesales. La nulidad porque no se establece el domicilio real, por ejemplo, para la notificación o cuando no se está cumpliendo el proceso y se recurre a vicios. Recusaciones y excusas.
Es recusado cuando hay parentesco civil, por ejemplo, entre el juez y una de las partes o parentesco religioso, madrina, padrino. Si es un acreedor o deudor, amigo o enemigo, si tiene proceso pendiente, si fue abogado de una de las partes antes del caso, si es su compadre, una de las partes recusa al juez por estas causas. Si no se recusa, se sanciona al juez. La excusa significa que el juez debe excusarse en el primer momento de la actuación por las causas señaladas. Procesos de conocimiento. Evidentemente, los ordinarios, como ya analizamos. Son aquellos que tienen procedimientos más largos. Las partes tienen oportunidad de un amplio debate jurídico, tienen todos los medios probatorios, pruebas documentales, testificales, periciales, confesión provocada, inspección judicial. Los extraordinarios, que se someten a un procedimiento corto, simple, acelerado y que se resuelve en una sola audiencia. Los monitorios, en el cual la parte demandante tiene un título documento válido, del cual el juez no puede dudar y puede disponer una sentencia inmediata. Se puede volver contencioso, o sea, del monitorio a contencioso, si la parte demandada presenta recurso de excepción, concluye con una resolución que debe cumplirse. Procesos de ejecución, entre los cuales tenemos procesos ejecutivos y procesos coactivos. Los procesos ejecutivos, el cumplimiento de una obligación de hacer, por ejemplo, préstamo con garantía de bienes no específicos. Procesos coactivos, la ejecución debe ser inmediata. Préstamos bancarios con garantía real. Estos son mucho más rápidos y efectivos. Y entre los procesos voluntarios tenemos procesos sucesorios o división de herencia. Evidentemente, eh, algunos de ellos se realizan en vía notarial. La desaparición y muerte presunta, la mensura y el deslinde, y la oferta de pago y consignación. ¿Ya? Con eso hemos dado, creo, con el tema introductorio y con nuestro primer tema introductorio también, hemos dado un parámetro general de lo que vamos a analizar en este módulo, que seguramente va a ser de mucha ayuda para todos nosotros, ¿no? Entonces, lo primordial para analizar, evidentemente, son las partes del proceso con base en la teoría de la relación jurídica, que tiene que ver no solamente con el actor, actor o demandante y el demandado y el administrador de justicia representante del Estado, que es el juez, sino también con los presupuestos procesales, ¿no? Tener claro estas figuras para posteriormente ir avanzando con nuestro modo. Bueno, bueno, con eso, estimados compañeros, damos por concluida nuestra clase del día de hoy. Recuerden que la tarea la vamos a poner en plataforma este sábado por la noche y tendrán de este domingo al otro domingo para presentar su foro y su actividad, porque entiendo que están con muchas obligaciones pendientes aún del anterior módulo. Si no hay nada más que acotar, damos por concluida la clase del día de hoy. Doctor, disculpe una consulta. ¿Va a subir ya desde ahora estas diapositivas o Cada cuándo término las de va a tema subo subir, por diapositiva, favor? pero van a tener todas las diapositivas. Que para responder. Termino tema, subo diapositiva, Sonia. Ya, ya, doctor. Gracias. Hasta luego. ¿Algo más? Bueno, nos vemos el día domingo entonces. Que tengan buena noche. Buenas noches, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Buenas noches, Bueno, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sonia, buenas noches.